Hola, buenas tardes, bienvenidos todos y todas a su canal de UEAS Teatro, en donde vamos a estar platicando de muchísimos temas, como el día de hoy que vamos a hablar del teatro clásico. Recuerdan que la semana pasada estuvimos platicando de el teatro como el estilo, el tipo de dramaturgia a partir de la época. Pues el día de hoy vamos a hablar del primero, que es el teatro clásico. Así que no te lo pierdas y comenzamos. Pues vamos a definir un poco lo que es el teatro clásico, así en un aspecto muy grande, vaya. La idea del teatro clásico se refiere al conjunto de obras que se han creado y que han tenido una gran repercusión en la época cuando fueron realizadas, y además que trascendieron en el tiempo y convirtiéndose en obras muy importantes donde definen cierta parte de la cultura y sobre todo que se siguen montando actualmente. ¿Por qué? Por la temática que tienen, que sigue siendo vigente. A eso es como lo principal que se le puede decir teatro clásico. Y regularmente, en un sentido también escénico, las grandes obras clásicas regularmente nos tienen como referencia a grandes actores, grandes directores que trabajan este tipo de obras. Por ejemplo, aquí en México, una de las compañías más importantes que trabaja como este lado clásico es la Compañía Nacional de Teatro. Regularmente ellos trabajan Shakespeare. A mí me ha tocado ver una obra de Shakespeare, me parece que fue Enrique VIII. Sí, y bastante interesante porque montaron completamente la obra en la duración que tenía la obra, ¿no? Entonces, esta es una referencia que tienen. Si pueden ver algún video, me parece que hay en YouTube por ahí algunos videos de la Compañía Nacional, ahí vemos un poco del teatro clásico. Pero ahora vamos a ver cuáles son como los principales momentos donde se define mucho el teatro clásico. El primero es el griego. Definitivamente en la época griega es un par de aguas para muchísimas obras clásicas que aún siguen vigentes y se siguen montando por la temática que tienen sus personajes. Evidentemente, depende de la época, cambia mucho el contexto. Yo creo que ya lo habíamos hablado en videos pasados. En este caso, más o menos es entre el siglo IV y el siglo II antes de Cristo, cuando empieza esta manifestación de teatro griego clásico, con los principales autores que son Sófocles, Eurípides, Esquilo y Aristófanes, ¿sí? Estos son los principales autores del teatro clásico. Y de las obras más importantes, o por lo menos más conocidas, yo les recomiendo leer Edipo Rey, porque es un tipo de obra que inclusive hay un término en psicología que habla sobre la problemática que tiene este personaje, que es el complejo Edipo. Entonces, si no saben, consulte ahí con esa parte de la psicología y lean la obra para que puedan darse cuenta de cómo esa trascendencia que tiene la temática de la obra. Bien, otro momento importante del teatro clásico, o que se definen las obras de teatro clásico, es en el siglo de oro español. Es más o menos entre el siglo XVI y siglo XVII aproximadamente, donde surgen muchos autores muy importantes como Lope de Vega, Pedro Calderón de la Barca, Tirso de Molina, Miguel Cervantes. Y una de las obras que, por ejemplo, yo les puedo recomendar que lean de esta época es definitivamente La vida es sueño y Fuente Ovejuna. Son de las obras más importantes en esta época en España, que surgen y que aún siguen montándose. Una vez a mí me tocó participar en un encuentro regional de teatro, y justamente hicieron Fuente Ovejuna, y estuvo muy interesante el montaje porque trabajó esa parte del clásico, pero con unos tintes modernos al momento de estar montando, porque los actores salían por todos lados del teatro. O sea, era muy interesante y realmente llevaron el tema hasta un nivel wow. O sea, de verdad fue una gran obra y fue muy placentero ver un teatro clásico montado en esa forma. Otra época muy importante es con Shakespeare en la época isabelina. De Shakespeare pues sabemos que es un teatro súper clásico y que tiene mucho la temática de el ser, las problemáticas más terrenales, a comparación de los griegos, que los griegos de alguna manera reflejaban en sus obras
esas cosas que pasaban en su entorno que no comprendían y que a partir de la escritura del teatro comenzaban a hacer como una conexión entre cómo comprendo mi cultura, mi naturaleza con mi realidad, ¿no? Aparte que los griegos utilizaban mucho lo que es deidades o algunos criaturas mitológicas dentro de sus historias. Acá ya no tanto. Acá sí tiene que ver con un todo, pero que se enfoca en un tema en específico en donde los personajes van a estar inmiscuidos y tienen que salir adelante de una u otra forma. Las principales géneros que aquí se manejan es la tragedia y la comedia. Regularmente eran como las dos principales, y sobre todo por el tipo de época que todavía no había una estructura muy clara del tipo de obra que se estaba generando. Entonces regularmente eran estos dos tipos, la tragedia y la comedia, que eran un par de aguas para esta creación teatral. Bien, pues espero que les haya gustado este video informativo del teatro clásico. Lean mucho, la verdad es que el teatro clásico es súper interesante. Pueden ver muchísima variedad o diferencias de una época y otra por el tipo de lenguaje. Ahí es donde vemos como la onda del lenguaje que ya vimos un poquito en los géneros. Pero el lenguaje varía dependiendo de la época. Sin embargo, estas obras se clasifican en las clásicas por la trascendencia que han tenido. Bien, pues de mi parte es todo. Yo soy Pacha y que pasen bonita tarde. Y no se pierdan el próximo video. ¡Hasta luego!